tardes o noches. Mi nombre es Juanita Jiménez y estoy estudiando licenciatura en Educación Infantil en la Universidad de San Buenaventura. Y desde el programa Fundamentos de la Epistemología tendremos una entrevista especial el día de hoy. Como lo mencioné anteriormente, tendremos una entrevista, para lo cual tenemos una invitada aquí presente, una de mis compañeras, también estudiante de licenciatura en Educación Infantil. Entonces, pues primeramente te agradezco muchísimo por este espacio que me estás dando de tu tiempo. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, dando un poco de contexto a esta primera pregunta, sobre epistemología. Episteme significa conocimiento, conocimiento ya considerado como verdad, mientras que logía o logos, mejor dicho, desde el latín, significa estudio. Tiene algunas otras interpretaciones, pero esta es la que le vamos a dar para nuestro concepto. Bueno, esta epistemología, como bien sabes, es como este estudio de los conocimientos que son verídicos y profesionalmente nos sirven. Por lo tanto, pues mi primera pregunta para ti sería, más que una pregunta, quisiera que me comentaras un poco sobre desde tu formación y desde tu experiencia, qué concepciones o qué características crees que conforman a una pedagogía legítima y más bien verídica o incluso auténtica más bien. Vale, pues desde la pedagogía auténtica como tal, pues primero hay que tener en cuenta, digamos, que el contexto, también la participación de los estudiantes. Y mira que un poco ligado al anterior, para mi segunda pregunta, quisiera saber de tu parte si crees que la epísteme pedagógica, o sea, el conocimiento pedagógico, debería estar por fuera de unos lineamientos filosóficos, si más bien pueden estar alineados. ¿Tú qué opinas? Pues la episteme pedagógica pues no debe ir como tal por fuera de los lineamientos pedagógicos, porque pues retoma un poco los fundamentos éticos y críticos también, que pues los tiene en cuenta y que pues son necesarios en la educación. Y bueno, diría que también la filosofía ayuda un poco a cuestionar el propósito, pues, y el propósito y el sentido que nosotras como licenciadas en educación infantil tenemos para pues, poder enseñar. Y diría que mientras que pues la epistemología llega a construir un poco pues sobre conocimiento, pues también es un poco necesario enseñar desde eh, desde como un sentido crítico pues hacia los demás. Okay, sí, es súper interesante esos puntos críticos, esas bases de razonamiento que nos ofrece la filosofía y que nos invita a cuestionar nuestra propia labor, nuestros propios estereotipos y sesgos que tenemos como personas y que nos afectan como docentes. Pero bueno, continuando con la siguiente, porque pues todas las vamos a ir ligando, me permito darte un poco de contexto. Desde el método mayéutico se concibe la ignorancia, y para contexto de nuestros espectadores, desde la mayéutica se considera la ignorancia no como una carencia de conocimiento, como una falta de saberes, sino más bien como una llenura de conocimientos y saberes vacíos y que están sin reflexionar. O al menos esto es lo que concebían también los socráticos, Sócrates, Platón, incluso posteriormente Aristóteles. Y bueno, este desconocimiento viene de una falta de reflexión más que de una falta de conocimientos. Y eso creo que lo hemos reflejado hoy en día, de manera que, por ejemplo, conocemos toda la teoría que nos dan en el colegio, pero rara vez reflexionamos frente a esto, por ejemplo, en el contexto colombiano. Y pues justamente mi pregunta esta vez en el contexto colombiano va hacia esto, y es que teniendo en cuenta tu experiencia y bueno, en este caso como en nosotras como practicantes, todavía no como docentes profesionales, sino como practicantes, ¿qué importancia tiene para ti la epistemología desde tu rol? ¿Cómo abordas la epistemología en tus prácticas y más desde el conocimiento, desde el contexto colombiano? Bueno, pues yo diría que llega a ser un punto importante la epistemología como tal en nuestra licenciatura como tal, pues porque nos llega a tener como métodos y enfoques, sí, como para estar, digamos, yo en que estoy enfocada con los niños, que quiero con los niños, sí, y pues digamos que también permite que yo pueda construir como una práctica, por así decirlo, que esté pues
como consciente y pues que también esté como un poco pues informada pues a lo que yo quiero hacer. También digamos que en eso mismo se podrían manejar un poco sobre las estrategias que yo quiero hacer en el aula con los niños y pues como ya lo he dicho muchas veces, en dejar a un lado el proceso que lleva el niño, ¿sí? Y también digamos que se puede en eso dejar como un poco la autonomía del niño, la independencia de que yo le doy un material y el que puede hacer con eso. Bueno, mira, a mí que me parece súper interesante lo que propones de, digamos que ayudarle al niño a adquirir esta autonomía frente a esa autonomía y promover que pueda explorar por sí mismo el mundo sin tener que imponerle una realidad que nosotros concebimos, ¿no? Pero bueno, eso me parece súper interesante. Y ya pues por otro lado, me gustaría saber, un poco ligado a todo lo anterior, si para ti es importante conocer los antecedentes de la pedagogía, o sea, conocer un poco esa historia de cómo empezó incluso desde antes de Cristo hasta cómo estamos acá. ¿Te parece importante conocer esa historia de la educación para tu práctica profesional? Sí me parece importante, ya que pues desde lo que estaba pasando en ese momento es como importante, relevante saber cómo era la educación en ese momento, ¿eh? Sino que ahora mismo no se retoma tanto eso, sino que se retoman los autores que estuvieron ya pues hace poco como Montessori, Reggio Emilia, etcétera. Pero pues llega a ser un poco importante ya que pues al saber cómo era la educación en ese momento, pues desde ellos, desde estos autores, digamos que pues por eso mismo yo puedo saber cómo qué estrategias puedo implementar en el aula con los niños y sobre cómo puedo llegar a, digamos que a conocer más un poco el niño, en qué proceso va, cómo lleva sus conocimientos, ¿sí? Y así. Sí, también me parece interesante porque creo que el conocer los antecedentes hace que reconozcamos los errores que han habido en otros sistemas educativos y las cosas positivas que podemos retomar en la actualidad y qué cosas funcionan y qué cosas ya no. Por ejemplo, ya es conocimiento general dentro del magisterio y es que el condicionamiento, por ejemplo el conductismo, ya no es igual de eficaz que en el pasado. Hoy en día ya no podemos condicionar con notas a los niños con la misma eficacia que se hacía antes. Y bueno, todos estos temas son bastante interesantes. Bueno, y para ir cerrando un poco y finalizar, quisiera hacerte una última pregunta, para la cual también tengo un pequeño contexto, y es que los socráticos, como Platón específicamente en este caso, mencionaban que para llegar a la justicia es necesario reconocer la diferencia de cada persona y que cada persona tiene una aptitud natural para la cual se le puede dar un rol en la sociedad, para políticos, para artesanos, contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la educación debe alimentar esta aptitud natural en lugar de encargarse de imponer otro tipo de, por ejemplo, materias en este caso. Bueno, en resumen, que hay que explotar esas habilidades naturales que tiene el ser humano. Mientras que Durkheim, un poquito más hacia nuestros tiempos, Durkheim critica esto y menciona que más bien hay que educar al ser humano, puesto que el ser humano que es educado se convierte en una nueva persona. Entonces aquí mi pregunta es si tú estás de acuerdo en que al educar a un ser humano estamos creando una nueva persona y si eso es aplicable en los niños, es decir, que si al educar a los niños son una nueva persona, no sé, cada día. ¿Qué opinas con respecto? Pues es que yo diría que cuando nosotros educamos a los niños sin embargo ya vienen con una serie de valores desde la casa. Entonces yo no puedo ir a cambiar esos valores que ya tienen como tal, pero sí puedo llegar como al punto de decirle que está bien y que está mal. Pero sin embargo a medida que va creciendo, digamos que la sociedad mucho influye en los niños y en las niñas. Y digamos que los niños empiezan como a llevar esos patrones de que voy a probar esto a ver si es verdad que está mal. Y entonces digamos que muchos se dejan como influir y se van por eso mismo. Como quizás a veces los niños están en ese de voy a probar esto, ¿qué tal? Y si me gusta me quedo y si no, pues me voy.
Entonces yo diría que nosotras como educadoras educamos hasta un punto. Pero sin embargo, también está desde la casa. En la casa también educan a su manera. Hay algunos que ya, digamos, se educan de manera ya que sin malos tratos, que sin golpes. En cambio, hay otros que siguen haciendo lo mismo que porque en su antepasado hacían eso, ¿sí? Entonces, me voy más por esos lados. Sí, yo desde mi opinión personal considero que más que crear una persona nueva al educar a un niño, porque el aprender es un proceso mucho más extenso que memorizar las tablas de multiplicar. Al aprender sí hay ciertos cambios en nuestro ser como persona, pero que esto no ocurre todos los días, sino con un conjunto de situaciones que aparecen en nuestra vida. Y creo que, por ejemplo, la etapa escolar es fundamental para que hayan cambios en nosotros como personas. Entonces, si bien creo que la educación es capaz de crear nuevas personas, esto es más bien un cúmulo de situaciones y de vivencias cotidianas en cada niño, en cada estudiante, para que genere una transformación y sin perder su esencia. No creo que haya forma de crear una nueva persona, puesto que el niño ya, o cada persona ya individualmente, tiene una esencia importante y que esta se va sumando a muchos factores y a muchas experiencias para generar el ser humano que llega a ser cada día de su vida. Y bueno, aquí te agradezco muchísimo nuevamente por este espacio que nos has brindado, por tus opiniones, por tu experiencia y por tu conocimiento. Entonces, pues muchísimas gracias también a nuestros espectadores que nos están viendo y nos veremos en una próxima. Gracias. Pues estos fundamentos tanto éticos, pues como Estaba grabando. No puede ser. ¿cómo así? Sí. ¿Está grabando? San Buenaventura. Y desde la carrera Licenciatura en Educación Infantil estaremos viendo una entrevista especial. Ay no, por Dios, se me olvidó. Mezclé todo. Se me olvidó.